asociada a lo que es la álgebra, que hemos visto desde el primer capítulo. Hoy seguimos con la evolución. Primero, en el capítulo 1 vimos conjuntos, familias y conjuntos. Con esas conseguimos hablar de relaciones. De las relaciones hablamos de dos tipos de relaciones específicas, la de equivalencia y las relaciones de orden, donde las equivalencias pues no era más como grupitos de elementos que estaban relacionados entre sí, y las de orden pues como su palabra lo indica, había un orden entre ellos, primero uno, después otro, había un orden. Luego de eso definimos lo que era un CPO, que no es más que una relación de orden, pero lo definimos más formalmente como un conjunto parcialmente ordenado. Vimos algunos conceptos de CPO y terminamos viendo reticulado. El día de hoy pues le sumamos ahora otros más conceptos en esa misma tónica de los conceptos que ya hemos visto. Y bueno, este capítulo de alguna manera hace uso de todos los conceptos que hemos visto anteriormente. En este concepto, pues, si viéramos la materia como una especie de montaña rusa, pues hemos estado subiendo en esa montaña. Y bueno, este capítulo de alguna manera es la cúspide de esa montaña, porque bueno, es el capítulo que requiere mayor abstracción. Primero porque utiliza todos los conceptos que hemos visto antes, y segundo porque bueno, ya subimos un poco más de nivel en cuanto a lo que es la abstracción de la materia. Obviamente eso redunda, no lo voy a negar, que bueno, requiere de mucha atención, requiere de mucha abstracción para poder comprender los conceptos que vamos a ver acá. Porque conceptos un poquito más avanzados, más complicados. Y bueno, empecemos entonces. Primero vamos a definir lo que es una operación binaria. Un concepto bastante sencillo. Como bien dice ahí, es una operación, bueno, por la palabra binaria, pues tiene dos elementos, los cuales se operan y dan un resultado. Se puede ver como que la operación es como una función. Dice que tiene la denotación de una función. Aquí esto es un producto cartesiano, capítulo 1. Es por eso donde yo indico que como es binaria, acepta dos elementos. Es decir, aparece cómo son los elementos de este conjunto del producto cartesiano. Son unos pares ordenados. Muy bien. Agarra un par ordenado y devuelve otro elemento. ¿Okay? Eso es una función. Agarra un par ordenado y devuelve un elemento. Y esa función específica la vamos a ver, la vamos a llamar ahora una operación. Es decir, que una operación no es más que una función. No tiene más nada que eso. Simplemente agarra un par ordenado, como bien lo dice acá, y devuelve un valor. Entonces, por ejemplo, algo que ustedes ya conocen, por ejemplo, la operación suma. La operación suma sería esta OP o este asterisco, como quieran ver. O sea, aquí OP o el asterisco. Suma, que como una función, parece que las funciones eran una función, tomaba un valor y eso daba otro valor, ¿verdad? Bueno, entonces veamos que se suma una función donde agarra, en este caso como les había dicho, un par ordenado. Vamos a suponer el 3 y el 2. Y esto devuelve un resultado. En este caso, sabiendo que es la suma que nosotros ya conocemos, pues eso da 5.
Entonces, repito, una operación es una función que toma como entrada un par de elementos, porque estamos hablando de operaciones binarias, binaria de dos, un par de elementos y devuelve otro. Esto es lo que nosotros conocemos como el 3 más 2 igual a 5. Solamente que ahorita lo estamos viendo como de una manera más formal. La operación que la conocemos ya, donde agarra y devuelve otro. Sí. Okay. Entonces, bueno, teniendo claro lo que es la función, que la operación es una función que toma dos elementos y devuelve otro, fíjense que este conjunto se repite. Bien, entonces pudiésemos ver en este ejemplo que ese conjunto A pudiera ser los naturales, por ejemplo. Entonces suma, la función suma es una función que toma dos naturales y devuelve un número natural. Donde el par ordenado 3, 2 pertenece al producto cartesiano de los naturales con los naturales. Y este, por supuesto, pertenece a lo natural. Por ahí, todo bien, ¿no? Bueno, resulta ser que las operaciones binarias tienen ciertas propiedades. Dependiendo de su comportamiento, pues tienen unas características. Entonces, la primera característica que vamos a ver es que las operaciones, que ahorita la estoy denotando con un asterisco, aquí pude haber puesto OP, es simplemente un símbolo, y está diciendo sea asterisco una operación binaria. ¿Okay? Entonces, esta operación binaria va a tener la característica de que va a ser cerrada en el conjunto A, en este caso, en ese ejemplo sería lo natural. Salud, siempre y cuando para todo X, Y, es decir, para cualquier par, cuando yo los opere, debe pertenecer a A. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, esta operación, que ya conocen, es decir, la operación más, que es una operación binaria, yo les pregunto a ustedes, esta operación binaria es cerrada en los naturales. Si yo les hago esa pregunta, si esa operación que ustedes ya conocen es cerrada en los naturales, que es un conjunto que ustedes ya también conocen, para poder responder esa pregunta, pues tendríamos que ver, para que esa operación sea cerrada, tendríamos que ver que se cumple, por supuesto, el otro lado del sí solo sí. Es decir, que para todo par de elementos que pertenecen a los naturales, la operación de ellos dos, es decir, la suma de los dos, también pertenezca a los naturales. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ustedes agarran dos naturales y lo suman, la suma que ustedes siempre conocen, ¿eso va a devolver siempre un natural? Sí. Entonces, yo puedo decir que sí, esta operación es cerrada natural. Si yo les digo ahora, cambio un poco la cosa, les digo, por ejemplo, que A, usando esta misma operación, pero en vez de ser ahora los naturales, vamos a suponer que ahora yo digo suma, vamos a suponer que suma más, ahora es una función igualito, pero donde A igual, por ejemplo, a 1, 2, 3. Yo les pregunto ahora, sabiendo esta, es la misma operación que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, solamente que estoy cambiando el conjunto. En el conjunto del ejemplo anterior son todos los naturales infinitos, desde 0 hasta el infinito. En cambio aquí ya no estoy poniendo un conjunto infinito, sino solamente estos tres. Y si yo les pregunto a ustedes ahora, si esta operación
más es cerrado en A, ¿cuál sería la respuesta? ¿Y por qué? Aquí me dice. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, es cerrada. Porque ¿Te parece que es cerrada? ¿Por qué? sigue perteneciendo a los números naturales y te va a dar resultados de los números naturales. Es que no estamos en los naturales, cambiamos de ejemplo. Es el puntual. Eso como todo está ahí. ¿Alguien quiere o piensa que esa es cerrada porque define el conjunto. ¿Perdón? Porque define el conjunto. No, no tiene nada que ver, aquí estaba definido el conjunto y aquí también lo tiene definido. En el conjunto de los naturales y el conjunto contiene nada más. ¿Te parece que qué? ¿Alguien cree que pueda responder esa pregunta y justificarla? ¿Alguien cree que sí o alguien cree que no? Todo en blanco. Tengo tres elementos solamente, 1, 2, 3. ¿Ustedes creen que cuando yo los opere siempre va a caer dentro del mismo conjunto? Para No. todos no. Por ejemplo, el 1 y el 2 sí caen dentro del mismo conjunto. Pero cuando tomas el 3 y el 1 o el 3 y el 2 no queda dentro del mismo conjunto. Por ende se vuelve no cerrado. Pero aquí dice la famosa clave para todo elemento que pertenezca para cualquier par de elementos que pertenezca al conjunto A, debe cumplirse esto. Entonces acabas de conseguir un contraejemplo donde eso se cae. Por ejemplo, el 2 y el 3. Agarro dos elementos que pertenecen al conjunto A, los opero y el resultado no cae dentro del conjunto A. No está dentro del conjunto A. Porque es 5 pues, y el 5 no pertenece al 1, 2, 3. Entonces la respuesta a esta pregunta sería no. Entonces para justificar un no de un para todo, simplemente, bueno, consigan un contraejemplo. Esto sería porque 2 más 3, donde el 2 pertenece al conjunto A, ¿verdad? Y el 3 también pertenece al conjunto A. Si fuera cerrada debería devolver también un resultado que pertenezca a, pero no es así. Porque la suma que ustedes conocen, 2 más 3, ustedes saben que son a 5. Y el 5 no pertenece a. Entonces conseguimos un contraejemplo donde esto se cae. ¿Lo ven? ¿Se entendió ahora? Sí. Bueno, les puse un ejemplo que sí, un ejemplo que no. Vamos al siguiente concepto. Pero igualmente tú tienes que ser un número natural. Sí, pero es que ahora mis conjuntos no son naturales. Ahora mis conjuntos es el conjunto que contiene el nuevo 3 nada más. Eso fue el ejemplo anterior. Aunque no sea natural, ese conjunto. Si ese conjunto no es natural. Ese conjunto es nuevo 3. Nada más, no son los naturales. Depende de la definición que le des. Claro. Una operación puede ser cerrada en un conjunto, pero puede no ser cerrada en otro. Que casualmente está el ejemplo. Pero eso no significa la suma, puede ser cualquier operación. Obviamente, claro. Eso es un ejemplo nada más, por supuesto. Inclusive, más adelante lo vamos a ver, que no solamente la multiplicación, división, ¿cuáles son las otras que ustedes conocen? Bueno, esa. Suma y resta. ¿Ah? Suma, resta, Suma, resta, multiplicación, división, exacto. También yo puedo, vamos a ver eso más adelante, yo puedo definir una operación nueva que no sea la que ustedes conocen y preguntarles a ustedes si es cerrada o sí. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Sigo? Sí. Ok, vámonos con la asociativa. La asociativa es la asociativa que ustedes conocen. Si yo tengo para todos los tres elementos, si yo lo opero primero por acá y después el otro, debe ser lo mismo que agarré los dos últimos y después lo opero con el primero. Esa es la asociativa que ustedes conocen. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, la operación más es asociativa. ¿Qué creen ustedes? Sí, es asociativa. Sí, es asociativa porque la suma que ustedes conocen, esa operación que ustedes conocen ya de primaria, ustedes saben que es asociativa. 3 más 2 más 5, es lo mismo si hago el 3 más 2. Esto es lo mismo si ustedes hacen esto, a que hagan esto, ¿verdad? Esto da 7, 7 da 10, 7 más 2 da 5, 5 da 10.
siempre va a cumplirse eso. Siempre va a cumplirse que usted agarre el 3, no importa el orden que los opere, siempre va a dar lo mismo. Pero eso siempre y cuando se asuma, porque si es multiplicación, no cumpliría. No, fíjate que la multiplicación Sí, también es cumple. asociativa. 3 por 2 por 6 es lo mismo que multiplique el 3 por 2 primero o que multiplique el 2 por 6 siguiente. 3 por 2 por 6 es lo mismo que 3 por 2 por 6 si lo pegas aquí, que lo pegas acá, porque 3 por 2 da 6, por 6 da 36, por 6 da 12, 3 por 12 da 36. La multiplicación también es asociativa. La que no es asociativa, por ejemplo, pudiera ser la división o la resta. Esa es la cosa cambia. Entonces, si yo pregunto, ¿la resta es asociativa? En natural, o sea, la respuesta aquí sería sí, ¿no? Aquí sería no. Y bueno, para decir no aún para todo, pues simplemente con un contraejemplo basta para multiplicar. Entonces, me agarran por ejemplo, voy a poner aquí, voy a ponerlos enteros, para ponerlo más interesante. Por ejemplo, 3 menos 2 menos 5. Vamos a decir lo mismo que 3 menos 2 menos 5, pero haciendo esto primero o haciendo esto primero. 3 menos 2 da 1, 1 menos 5 da menos 4. Y se baja el 3, 2 menos 5 da menos 3, menos por menos da más, 3 más 3 da 5. Entonces, la operación menos, que ustedes conocen, no es asociativa. La multiplicación y la suma sí. La multiplicación también es asociativa, pero la resta no. Bueno, ya les puse un ejemplo que sí o que no. Después está la conmutativa, también es archiconocida por ustedes. Es decir, ustedes, si la suma es conmutativa, me echen ustedes. Sí. Sí. Y obviamente, si yo pongo este ejemplo, van a ver que 3 más 2 no es lo mismo que 2 más 3. ¿Cierto? Entonces, la suma sí es conmutativa. Un ejemplo en que no sea conmutativa, pues puede ser, por ejemplo, la resta. ¿Sería así o no? No, para todos no. No, porque por ejemplo, 3 menos 2 será lo mismo que 2 menos 3. Entonces la resta no es conmutativa. Bien, elemento neutro. Elemento neutro es aquel que cumple con esto. Que yo agarro cualquier elemento y lo opero con ese elemento neutro y me tiene que dar el mismo.